Bienvenidos a la siguiente presentación sobre las generalidades de fisiología renal. Empezaremos realizando una serie de videos. Esta corresponde a la primera parte. Para iniciar vamos a hablar un poco sobre un resumen de la anatomía de los riñones. Los riñones son dos órganos pares que van a tener una forma de un fréjolo aluvia y típicamente van a medir en un adulto entre unos 10 a 12 centímetros de largo o de longitud y unos 5 a 7 centímetros de ancho y de espesor aproximadamente unos 3 centímetros. Pesa entre unos 135 y unos 150 gramos. Y vamos a describir en él dos caras, una cara que estamos viendo, cara anterior, una cara posterior y dos bordes. Un borde medial, un borde que es, como estamos observando, es cóncavo, y un borde lateral que es convexo, así como dos extremidades llamadas también polos, superior e inferior. En el borde medial se puede observar una zona denominada ilio, por donde van a ingresar y salir pues, órganos pertenecientes al órgano, como vasculares, así como también la pelvis renal, que forma parte y nerviosos, ¿no? Esta zona es la que corresponde al ilio. Entonces, todo lo que corresponde al ingreso se denomina pedículo, en este caso pedículo renal. Otra cosa importante es observar que en el polo superior o extremidad superior encontramos la glándula suprarrenal. Estos dos riñones están situados en ambos flancos, pero en la parte posterior del abdomen, localizados a nivel de la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Entonces, ese es más o menos el nivel en que se encuentran estos dos riñones. Y también están relacionados de manera parcial por la undécima y la duodécima costilla, o sea, las costillas flotantes están en la parte posterior, que le dan algo de protección, pero que también en el caso de fractura pueden más bien herir los riñones, podrían producir perforaciones. Es de mencionar que el riñón derecho va a estar un poco más descendido, en un nivel más inferior que el riñón izquierdo, y esto lo sucede porque el hígado, que es un órgano grande, se encuentra en la parte del hipocondrio derecho y como que desplaza hacia abajo a este riñón derecho. La localización es posterior con respecto al peritoneo. El peritoneo está encima de ellos, por lo tanto se considera que estos forman parte de los órganos denominados órganos retroperitoneales. Bueno, cada riñón va a estar cubierto por tres capas. La capa más adherida al riñón es lo que se denomina cápsula renal, que aquí nosotros estamos observando, y es de tejido conectivo denso. Esta lámina va a servir como una barrera contra traumatismos y también ayuda a mantener la forma del riñón. Luego una capa intermedia, donde encontramos tejido graso, que se denomina también como capa adiposa renal. Y esta capa es la capa adiposa perirrenal. También va a proteger al riñón de traumatismos y lo mantiene también con firmeza. Y finalmente otra capa que sería la capa denominada fascia renal. También por fuera de ella va a estar tejido graso, la grasa pararrenal. Y finalmente, como estamos viendo acá, esto ya forma parte del peritoneo, ¿no? Que, como hemos dicho, es un órgano retroperitoneal. En este corte parasagital podemos observar el riñón. Miren cómo se encuentra aquí el hígado y sus capas, ¿no? Esta sería la primera, es la cápsula renal. Lógicamente sería cápsula renal y todo lo que está en el riñón se denomina parénquima renal. Ya vamos a hablar un poco sobre el parénquima renal también. La capa adiposa y finalmente la fascia renal. Como se puede observar, la fascia renal sí separa también de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal no está adherida
hacia el polo, sino que está separada, formando lo que se llama el tabique interreno suprarrenal. Hacia arriba la fascia se une digamos, se inserta en el diafragma, y hacia abajo la podemos ver separada. Esto es muy importante porque básicamente, como estamos observando, la grasa es la que mantiene en su sitio al riñón. De tal manera que cuando existen una disminución de peso agresiva, pueden estos riñones descender, lo que se conoce como tosis renal. Y bueno, aquí también estamos viendo que es retroperitoneal. Ahí se ve el peritoneo como ellos están en la zona retroperitoneal. Bueno, ahora, en este corte que estamos viendo aquí, sería un corte sagital del riñón, se puede observar el parénquima renal. Recuerda, aquí está la cápsula que rodea y todo será parénquima renal. Este parénquima muestra básicamente dos regiones diferentes. Una externa, que aparece con una coloración más clara, un rojo más claro, que es denominado la corteza renal, y el interior, que vemos más oscuro, es una coloración más oscura, son lo que se denomina pues la parte de la médula renal. La médula renal podemos ver que está compuesta, se puede observar aquí unas estructuras en forma triangular, diríamos piramidales, por eso se llaman pirámides renales, porque tienen una base externa y un vértice hacia la parte interna o medial. Esto se denomina pirámides renales. Y entonces la médula renal está compuesta entre 8 a 18 pirámides renales, pero generalmente están en unas 9, más o menos promedio, si podemos hablar de pirámides renales. En la base está relacionado pues con la corteza renal. La corteza renal es la zona donde se encuentran las nefronas, que es la unidad funcional del riñón, sobre todo la parte de sus corpúsculos renales. Bueno, entre ellas, como vemos, entre las pirámides se proyecta la corteza renal, separándolas, y esto es lo que se denomina las columnas renales, como observamos aquí en el gráfico. Las columnas renales. Cuando nosotros observamos las pirámides, vemos que su extremo o vértice, podemos decir, está en relación con otra estructura que se denominan los cálices menores. La parte del vértice se denomina papila renal, lo estamos observando, y esta papila renal suele ser cribiforme, es decir, vamos a encontrar nosotros aquí una serie de perforaciones que corresponden a los poros papilares, que es la desembocadura de los túbulos colectores, que ya vamos a analizar en más detalle. La zona cortical podemos dividirla en dos zonas: una zona completamente externa, sería zona cortical externa, y más interna sería lo que se llama la zona yuxtamedular, porque está en relación con la médula renal. Y esto lo vamos a hablar un poco para distinguir dos tipos de nefronas que existen. Ya lo vamos a hablar a más detalle. Los cálices menores desembocan en los cálices mayores, y los cálices mayores van a desembocar en lo que se llama la pelvis renal, y esta se transforma en el uréter, que termina en la vejiga urinaria. En esta imagen se puede observar la corteza, la cápsula aquí arriba, la corteza renal, y esta sería un poco la médula, pero se observan los cálices. Estos son cálices menores, estos por ejemplo se están uniendo y forman aquí un cáliz mayor, que en este caso se puede denominar como cáliz mayor superior, por acá un cáliz mayor medio, y por acá estamos viendo la formación de un cáliz mayor inferior. Generalmente son 3 cálices mayores. Estos cálices mayores se unen y forman la pelvis renal. Aquí luego se continuará como uréter, ya saliendo del riñón. La superficie que se encuentra alrededor del pedículo, y que justamente está en el ilio, ¿verdad? Toda esa superficie que separa se denomina como seno renal, y que rodea al pedículo, ¿no? Ok, bueno, ahora nosotros debemos mencionar de que los riñones cumplen muchas funciones, ¿ok? Y algo que también tendría que mencionarles antes es que
los riñones se los puede, todo lo que es una pirámide con su corteza se puede considerar como un lóbulo renal, de tal manera que dependiendo de la cantidad de pirámides que tengamos, podemos decir que son tantos lóbulos que tiene un riñón. Bueno, regresando a lo que estábamos hablando de las funciones renales, como podemos ver, los riñones cumplen múltiples funciones, desde lo que es la regulación del pH sanguíneo, y esto lo hace porque los riñones excretan una cantidad variable de iones de hidrógeno hacia la orina, conservando los riñones de bicarbonato, que son muy importantes para amortiguar los hidrógenos de la sangre. Estas funciones contribuyen a mantener el pH sanguíneo. También regula la volemia, ¿no? Hace una regulación de volumen plasmático, de la volemia, y esto porque conservan o eliminan la orina. Dependiendo de esto, lógicamente sube o el volumen disminuye. El aumento de la volemia incrementa la presión arterial. Entonces, esa sería una manera también de controlar la presión arterial a través del incremento de la volemia o la disminución de la volemia. Pero aparte de eso, la regulación de la presión arterial, también el riñón la realiza porque va a secretar una enzima, que es la denominada enzima renina, la que forma parte de un sistema denominado renina-angiotensina-aldosterona, que provoca pues el aumento de la presión arterial cuando aumenta la renina. Entonces, una manera también de controlar la presión arterial de esto. No solo la volemia, no solo el pH, sino también la presión arterial a través de esta enzima. Bueno, hay otra función también que es el mantenimiento de la osmolaridad sanguínea. El mantenimiento de la osmolaridad sanguínea lo hace a través de la regulación también de pérdida de agua y también por pérdida de solutos. Hay que mencionar que los riñones mantienen una osmolaridad casi siempre constante, ¿no? Entre unos 300 miliosmoles por litro. Esa sería la osmolaridad de la sangre. Produce hormonas, que es otra de las funciones, producción de hormonas. Entre las hormonas que produce son dos, fundamentalmente el calcitrol, que es la forma activa de la vitamina D y que ayuda a la homeostasis del calcio. Y la otra hormona que produce es la eritropoyetina, estimula la producción de eritrocitos. Otra función es la función de la regulación de la glucosa, en glucosa en sangre, es decir, la glucemia, ya que al igual que el hígado, los riñones pueden utilizar un aminoácido llamado glutamina para la gluconeogénesis. Es decir, se sintetizan nuevas moléculas de glucosa y estas se pueden liberar a la sangre para mantener niveles de glucemia normal. Y una función que es bastante conocida, que es la excreción de los desechos y de las sustancias extrañas. Y es que mediante la formación de orina, los riñones contribuyen a la excreción de desechos o de sustancias que no cumplen una función ya útil en el cuerpo. Algunos desechos excretados en la orina son productos de reacciones metabólicas, por ejemplo, el amoníaco y la urea, que se forman luego de la desaminación de los aminoácidos. Otro podría ser la bilirrubina, que procede del catabolismo de la hemoglobina, también la creatinina, que se obtiene de la degradación de la creatina fosfato en las fibras musculares, y también el ácido úrico, producto del catabolismo de los ácidos nucleicos. Otros residuos también se van a excretar con la orina, sustancias que van a ser extrañas, que han sido incorporadas ya sea por alimentos, por fármacos o incluso toxinas o incluso venenos. La nefrona, para empezar a estudiar un poco a detalle la parte funcional, es estas unidades que están constituidas por un corpúsculo, el corpúsculo renal, y por un sistema tubular, ciertos túbulos que vamos a hablar. Los túbulos, el sistema tubular está formado por un túbulo contorneado proximal, un sistema de túbulos llamado también asa de Henle, y sistema de túbulo contorneado distal y el sistema de túbulos colectores, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina pues, nefrona. Los túbulos colectores de diferentes nefronas terminan en un tubo colector.
sea, pues se llama túbulo colector, porque termina colectando todos estos túbulos distales. Y aquí es la orina que se ha producido por la filtración, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, este número de nefronas siempre permanece constante desde el nacimiento. Y se estima que aproximadamente son entre 1.000.000 y quizás 1.200.000 nefronas. De tal manera que cualquier enfermedad pudiera dañarlas, ya no, estas no se recuperarían si se pierden. No existe información nueva. Los signos de una insuficiencia renal empiezan a verse cuando ya la función disminuye al menos de 25% de lo normal. Ahora, las nefronas restantes son capaces de adaptarse y poder manejar esa carga que ha quedado. De tal manera, como ejemplo, podemos decir que cuando se extirpa un riñón, el otro riñón se hipertrofia y empieza a aumentar su capacidad de filtración, de tal manera que puede llegar hasta cumplir el 80% de lo que la función que hacían los dos riñones. Estamos viendo aquí un corpúsculo renal que forma parte de la nefrona. El corpúsculo renal está formado por dos componentes, que es el glomérulo, una red capilar que estamos observando aquí, y la cápsula glomerular, o llamada cápsula de Bowman, que es la que lo rodea. ¿Okay? Esta cápsula de Bowman va a tener dos paredes, como vamos a verla un poco a más detalle más adelante, y está rodeando a los capilares glomerulares, o sea, el glomérulo. La sangre se filtra en la cápsula, o llega acá el filtrado hacia la cápsula glomerular, y luego pues sigue hacia el túbulo. En una nefrona, como estamos observando acá, toda esta nefrona, los dos túbulos, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal, van a ser conectados por el asa de Henle. El asa de Henle va a tener dos porciones. Una primera porción que es descendente, que se conoce también como rama descendente. Luego hace aquí el asa, por eso se llama asa de retorno, y se torna pues una rama ascendente. Luego el túbulo contorneado distal, como habíamos visto, se va a continuar con o terminará dirigiéndose a los túbulos colectores, y los túbulos colectores van hacia los conductos papilares. Pues varios colectores y unos conductos papilares que terminan en la papila renal, que está en el vértice de las pirámides, donde depositan la formación de orina ya al cáliz menor, y de allí a los mayores, y luego pues a la pelvis renal. Ahora, del 80 al 85% de las nefronas van a ser corticales, es decir, están en la parte cortical de la corteza externa, como estamos viendo acá. Estas nefronas van a tener un asa de Henle que es corta, como se puede observar, es decir, se queda en la superficie de la médula. El 15 al 20% restante de las nefronas se llaman justamedulares, porque están en el interior de la corteza, cercanos a la médula. Entonces, justa significa cerca, y como se puede observar, su asa de Henle va a ser más larga, alcanza más profundamente sectores de la médula renal. Las asas de Henle reciben siempre irrigación, como estamos viendo, de capilares que se llaman capilares peritubulares, ¿ya? En este caso, también reciben de los vasos rectos, en el caso de las asas largas. Esta característica de tener pues asas largas permiten a los riñones que excreten su orina, ya sea muy diluida o muy concentrada, porque aquí se llevan estos procesos de reabsorción y de secreción también. La cápsula, como estamos viendo aquí, la cápsula glomerular, o llamada cápsula de Bowman, está constituida por dos capas. Una capa denominada capa visceral, y que está en relación, y que corresponde a su pared interna, y que está en relación muy cercana a los capilares del glomérulo. De hecho, los está tapizando. Y esta capa está formada por células epiteliales pavimentosas simples modificadas. ¿Por qué modificadas? Porque ustedes están viendo aquí, se forman una especie de células que tienen unas prolongaciones.
Estos se llaman los podocitos y sus prolongaciones se llaman pedicelos, que este podocito viene de pie, porque sería como una especie de pie que cubre a los capilares. Mientras que la capa externa es la capa parietal. La pared externa sería la capa parietal y también está formada por células epiteliales pavimentosas pero simples. Estas no son modificadas, aquí no vamos a ver podocitos. El espacio que queda, el espacio que va a quedar aquí, ya es el espacio capsular y que es el sitio donde llega el filtrado, ¿no? El filtrado sanguíneo, el filtrado glomerular y que continúa, como ya hemos mencionado, al túbulo proximal. Bueno, aquí es importante destacar algo que estamos observando también, que es lo que se conoce como el aparato o complejo yuxtaglomerular. Se llama yuxtaglomerular porque estaría cerca. Y este complejo lo mencionamos porque es una región especializada de la nefrona, donde se desarrollan funciones importantes como la regulación de la presión arterial y de la tasa de filtración y del flujo sanguíneo glomerular también. Como vamos a verlo más adelante. Y está formada por tres tipos de células. Estamos viendo las células de la mácula densa, otro tipo sería las células yuxtaglomerulares y otro sería las células mesangiales. Este tipo de forma, esto sería lo que es el aparato yuxtaglomerular. Las células de la mácula densa, hay una unión aquí muy compacta con las células yuxtaglomerulares, ¿ya? Y esta mácula densa la encontramos en la zona transicional del túbulo distal y el asa de Enle. De hecho, aquí se observa, como dice, asa de Enle, ¿no? Rama ascendente del asa de Enle. Entonces, estas yuxtaglomerulares, en cambio, estamos observando aquí, van a ser células musculares lisas, modificadas, y que se encuentran sobre todo en la arteriola aferente. Pudiera haber también en la aferente, pero sobre todo aquí es en esta arteriola aferente donde se encuentran estas células yuxtaglomerulares. Que son, como estamos hablando, células musculares lisas modificadas. Y aquí encerradas en esta zona triangular que estamos observando aquí, estarían las células mesengiales. ¿Ya? Las células mesengiales, estas también son células especializadas, y estas se llaman células mesengiales extraglomerulares porque también van a haber intraglomerulares. Es decir, esta ubicación se debe a la ubicación en relación con el glomérulo. Aquí nosotros observamos entonces son las extraglomerulares, están formando parte de este aparato yuxtaglomerular y que están en lo que se denomina también el polo, esto se llama el polo vascular. ¿Okay? La zona triangular está entre las dos arteriolas y la mácula densa que dejan el espacio. Ahora, como yo he mencionado, las células mesengiales pueden ser extra o intraglomerulares. ¿Okay? La principal función de las células mesengiales va a ser pues, eliminar residuos que quedan atrapados y proteínas agregadas a la membrana basal. Entonces mantiene una función como de filtro de residuos. Y ellas están separadas, las células mesengiales están separadas por espacios intercelulares donde se encuentra la matriz extracelular llamada matriz mesangial, que es producida por estas mismas células y que están compuestas por proteínas como colágenos, como fibronectina y también proteoglicanos. Es muy importante mencionar que las células mesangiales están representando entre el 30 y el 40% del total de las células glomerulares y que se ven afectadas en el caso de la diabetes, ¿no? Cuando se produce pues, lo que es la nefropatía diabética, ya que la glucosa produce activación de las vías metabólicas que conducen a mayor estrés oxidativo, desencadenando una sobreproducción y acumulación de productos finales de la glicosilación. Y esto aumenta el riesgo de desarrollar estas enfermedades, dañando la matriz mesangial que se expande, ¿no?
Esto provocaría la nefropatía diabética, una de las causas. Aquí estamos observando en esta imagen histológica cómo se ve la mácula densa, como estamos observando acá. Todo esto sería el glomérulo, se ve la cápsula glomerular y el espacio capsular. Células mesangiales intraglomerulares, y aquí se observan las células mesangiales extraglomerulares en lo que sería pues el polo vascular. Esto es una imagen de barrido de microscopio donde se puede observar cómo se ven los capilares del glomérulo y el espacio capsular, y acá estaría la pared externa de la cápsula glomerular. En un aumento se observan los podocitos, estas células con sus prolongaciones, pedicelos, ¿no? Como están cubriendo básicamente toda la estructura capilar. Hablando ya de la parte un poco histológica del sistema tubular, nosotros podemos observar que existe una cantidad de células dependiendo del sistema que nosotros veamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo los túbulos contorneados proximales. Los túbulos contorneados proximales están formados por un epitelio cúbico simple de borde en cepillo, ¿ya? Donde encontramos microvellosidades. Y lógicamente esto es importante porque en estas zonas donde mayor reabsorción va a existir de líquidos y de solutos. De hecho, casi todo el filtrado se absorbe, ¿no? Luego, en la asa de L se observa un cambio del epitelio, donde se ve un epitelio pavimentoso simple. En el asa ascendente ya empieza a verse otro epitelio, que es un epitelio cúbico simple. Y cuando llegamos al tubo contorneado distal, ¿ya? Y sobre todo en la parte en transición ya con el túbulo colector, el epitelio cambia a un epitelio cúbico simple que está constituido por dos tipos de células. Las células denominadas células principales, que son la mayoría, y las células intercaladas en menor proporción, donde podemos observar que estas células intercaladas van a tener un borde así mismo de cepillo, como se observaba en la parte de los túbulos contorneados proximales. Bueno, aquí existen receptores para dos tipos de hormonas muy importantes, como son la hormona antidiurética y la hormona aldosterona, que son hormonas importantes que participan en los procesos de la regulación de la bulimia, y también de la presión arterial en cierta medida, ¿no? Las células intercaladas, que son pues menores, en cambio participan en la homeostasis del pH sanguíneo. Ya los túbulos colectores drenan hacia los conductos papilares, y ellos están formados por un epitelio cilíndrico simple. Aquí se puede observar un poco el glomérulo, como se ven sus capilares, que lo habíamos ya analizado, y túbulo contorneado proximal, o sea, células cúbicas, ¿no? Aquí está el asa de Henle, donde se ven este tejido pavimentoso, y luego pues seguimos con los túbulos distales de colectores de tipo epitelio cúbico. Bueno, hablando ya de los procesos de formación de orina, entonces entrando ya un poco a lo que es la parte de fisiología, podemos ver nosotros que son tres los procesos que participan en la formación de orina. El proceso de filtración, el proceso de reabsorción y el proceso de secreción glomerular. El proceso de filtración glomerular es el primer paso para la producción de orina. El agua y la mayor cantidad de solutos que vienen en la sangre, ¿verdad? El plasma sanguíneo a través de la arteriola aferente que está ingresando, van a filtrarse y van a ingresar a la cápsula glomerular o cápsula de Bowman, en su espacio, como estamos viendo acá, el espacio capsular, y de aquí pues ingresan al túbulo proximal. Ahora,
Se produce aquí la segunda fase, que es la de reabsorción tubular. Entonces el túbulo pasa a la sangre, a los capilares peritubulares, que están acompañando a todo el sistema tubular, por eso se llaman capilares peritubulares. Y aquí es muy importante mencionar que cerca del 99% del filtrado, ¿verdad? Está aquí agua filtrada y sus solutos van a ser reabsorbidos. ¿Ya? O sea, casi todo. Y ya lo que va a pasar, va a quedar acá, de pronto sucede otro proceso, que es el proceso de secreción tubular. Esta vez desde la sangre va hacia el sistema tubular las diferentes sustancias que serán eliminadas a la orina, fundamentalmente desechos, productos metabólicos y líquidos también, ¿no? Se forma aquí entonces la orina, que va a ser pues ya en el último proceso es la secreción tubular y ahí ya está formada la orina. Bueno, hablamos de lo que sería la fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? Recordemos un poco que cuando hablamos de fracción de filtración tenemos que hablar de lo que es el filtrado glomerular. El filtrado glomerular es el líquido que ingresa al espacio capsular del glomérulo. ¿Okay? Entonces podemos decir que la fracción de filtración corresponde a la fracción del flujo plasmático renal que se filtra a través del glomérulo hacia los túbulos. Es la parte del plasma que se convierte en filtrado glomerular y representa entre el 16 al 20%. Es decir que el 16 o 20% del plasma que llega a los riñones se filtra, mientras que el 80% restante continúa circulando a través de los vasos renales. Esto tenemos también que mencionar que el volumen diario de filtrado glomerular en los adultos es de 150 litros en mujeres y 180 litros en hombres, pero como habíamos visto, el 99% se reabsorbe, por lo que se excreta en orina, la orina será pues solamente de 1 a 2 litros. La fracción de filtración lo que nos indica es la eficiencia de la filtración glomerular, ya que si esta disminuye, estamos hablando de que existe una disminución de la capacidad de filtración del glomérulo, y si aumenta, puede ser por una disminución del flujo sanguíneo renal o porque también ha aumentado la presión en el glomérulo. Ahora, para que se a cabo lo que corresponde al proceso de filtración, deben existir unas membranas, o una membrana de filtración que estaría formada por algunas capas, como nosotros estamos observando aquí. La primera capa que estamos viendo se trata de la célula endotelial glomerular que presenta varios poros, se llaman fenestras, todos estos poros, y esto evita la filtración de las células sanguíneas, pero sí permite el paso del resto de los componentes de la sangre. Estas fenestraciones sería la primera capa de filtro. Luego tenemos una segunda que sería la lámina basal del glomérulo. Aquí, ya en esta lámina basal, está entre el endotelio y los podocitos y está compuesta por fibras pequeñas de colágeno, proteoglucanos y una matriz de glucoproteínas que tienen cargas negativas y que impiden la filtración de proteínas plasmáticas que son más grandes y que tienen con carga negativa. Entonces se detienen las proteínas grandes. Luego tenemos una tercera capa que sería la membrana de la hendidura de los pedicelos. Aquí en los pedicelos, como estamos observando, van a quedar unos espacios. Estas son hendiduras. Estas hendiduras de los pedicelos están cubiertas por una membrana. Esta es una membrana delgada que permite el paso de moléculas con un diámetro menor a 0.006 micras, como por ejemplo el agua, la glucosa, ciertas vitaminas, aminoácidos y ciertas también proteínas plasmáticas que son muy pequeñas. Ya aquí no pasarán proteínas grandes ni medianas. El amoníaco y también la urea y iones pueden pasar. Estas serían las tres capas por las que entonces, como estamos viendo, es un filtrado selectivo, ¿no? En cada capa
hasta que ya se produce ya el filtrado como tal. Pero para que exista el filtrado glomerular deben existir también presión, ¿no? Para que pueda salir ese filtrado. Y básicamente encontramos nosotros tres tipos de presiones aquí. La presión hidrostática de la sangre glomerular cuando ingresa, la presión hidrostática capsular, la cápsula, y la presión osmótica de las mismas proteínas que están ahí, es la presión osmótica coloidal. Esta presión hidrostática de la glomerular es la más importante, porque las otras dos presiones realmente se están oponiendo al filtrado. Entonces, para que exista filtrado, debe haber una mayor presión de filtración. Y esto es lo que se llama presión de filtración neta, que consiste en restar la suma de las dos presiones que se contraponen. La presión hidrostática de la sangre es de unos 55 milímetros de mercurio. La presión hidrostática capsular es de 15 milímetros de mercurio y la presión osmótica coloidal es de 30 milímetros de mercurio. Si nosotros sumamos estas dos de acá, vamos a tener 45 milímetros de mercurio en cambio 55 milímetros de mercurio es la presión hidrostática. De tal manera que nos queda 10 milímetros de mercurio, que es lo que se necesita para que se produzca el filtrado glomerular. Si esta presión cae por debajo de 45, pues entonces el filtrado se va a detener. Bueno, aquí estamos hablando sobre lo que es la tasa de filtración glomerular. Bueno, en cuanto a la tasa de filtración glomerular, podemos mencionar que es el filtrado que se forma en todos los corpúsculos renales y de ambos riñones en un minuto. Y en el hombre es de 125 mililitros por minuto y en la mujer es de 105 milímetros por minuto. ¿Okay? Bueno, pero hay que hablar que existen ciertos mecanismos que van a ayudar a regular esta tasa de filtración glomerular. Los mecanismos son tres, son la autorregulación renal, la regulación neural y la regulación hormonal. Estos van a actuar ajustando el flujo sanguíneo, tanto adentro como afuera del glomérulo, o alterando la superficie de los capilares glomerulares. Analicemos entonces cada uno de estos mecanismos. Veamos primero lo que es la autorregulación de la tasa de filtración glomerular. Bueno, como estamos observando aquí, la distensión de la arteriola aferente provoca que se empiecen a abrir los canales de calcio en las células musculares de la capa media y esto desencadena pues, que se produzca una contracción como efecto de esta distensión. Y es que la distensión estimula esta contracción de las fibras musculares lisas. Cuando la presión arterial sube, lo que hace que también se incremente la tasa de filtración glomerular, porque el flujo sanguíneo aumenta. La presión alta entonces lo que va a hacer es que se distiende en las paredes de las arteriolas aferentes y en respuesta entonces se contraen las células musculares lisas de esta pared, disminuyendo entonces la luz arteriolar. Como consecuencia se reduce el flujo y al reducir el flujo renal también se reduce la tasa de filtración glomerular y regresa pues, al valor previo que tenía. Lo contrario sucede pues, cuando la presión arterial baja. Ahora hay que mencionar que esta autorregulación se da a los pocos segundos después de haberse presentado el cambio de la tensión arterial. Y es que los riñones mantienen el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular de una manera constante, ¿no? Ya que nosotros siempre estamos teniendo cambios cotidianos, normales, en la presión arterial, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Entonces, existe este mecanismo. Este mecanismo se llama mecanismo miogénico, porque estamos viendo que participa la parte de musculatura lisa de las arterias, de las arteriolas. El otro mecanismo de la autorregulación de la tasa de filtración glomerular es lo que se denomina retroalimentación túbulo-glomerular. Denominada así porque se inicia en el túbulo y pues la respuesta o actúa sobre el glomérulo de manera pues de una retroalimentación. Como estamos observando, si por ejemplo va a producirse una tasa de filtración, un aumento de la tasa de filtración por cualquier estímulo,
esta tasa de filtración glomerular va a ser captada por receptores que están en la mácula densa. ¿Qué es lo que hacen? Lo que sucede es que al aumentar la tasa de filtración glomerular va a aumentar el flujo y van a aumentar también el líquido, el agua y también los iones de sodio, de cloro. Y esto lo detecta la mácula densa, que sabemos que está en la zona tubular. Inmediatamente manda un estímulo hacia la zona del aparato yuxtaglomerular. Entonces estamos hablando hacia el glomérulo, por eso sería túbulo glomerular. Entonces, aquí lo que sucede es que va a inhibir la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un importante vasodilatador. Entonces, al inhibirlo, lo que sucede es que las arteriolas van a contraerse. ¿Okay? Aquí ya se contraen las arteriolas y, lógicamente, contrayéndose las arteriolas, fluye menos sangre hacia los capilares glomerulares y disminuye la tasa de filtración glomerular, ¿no? ¿Okay? Esto se da lógicamente en la arteriola aferente sobre todo. Ahora, cuando fluye menos sangre, entonces lógicamente existe una disminución de la tasa de filtración glomerular. El proceso al revés se produciría si la tensión arterial cae. Bueno, yéndonos en cambio a lo que es la regulación hormonal de la tasa de filtración glomerular, tenemos que mencionar que aquí se da por dos hormonas, ¿ok? La una sería la hormona de angiotensina 2, que reduce la tasa de filtración glomerular, y la otra es el péptido natriurético atrial, que más bien lo incrementa. La angiotensina 2, ¿ya? Es un poderoso vasoconstrictor, va a contraer tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente, con lo que va a provocar una reducción, lógicamente, del flujo sanguíneo en el glomérulo renal, y esto a su vez desciende la tasa de filtración glomerular. Entonces ahí tenemos esta regulación a través de la angiotensina 2. Por otro lado tenemos la producción del péptido natriurético atrial, que como su nombre lo indica, se produce en los atrios del corazón. Y esto es cuando se distienden las aurículas, como sucede en el caso de un aumento de volumen sanguíneo. Entonces se produce este péptido natriurético atrial. Este péptido lo que hace es relajar las células mesangiales renales, ¿ya? Y aumenta entonces la superficie disponible, ¿ya? Esto lo que va a aumentar la superficie de filtración y por lo tanto aumenta la tasa de filtración glomerular. La otra regulación es la regulación neural de la tasa de filtración glomerular. En este caso se da sobre todo, como sabemos, al igual que cualquier otro vaso o elemento vascular del cuerpo, pues los vasos renales también tienen una inervación de tipo simpática, y pues puede liberarse allí adrenalina, ¿no? O sea, parte de este sistema. Entonces, cuando existe una estimulación simpática, como el caso de hemorragia o el ejercicio, entonces se va a eliminar la adrenalina. ¿Okay? De aquí es que activa unos receptores, receptores alfa-1 adrenérgicos, que los vamos a encontrar en las arteriolas, en las fibras musculares, sobre todo ahí en las fibras musculares de las arteriolas aferentes, sobre todo en estas arteriolas. Esto provoca la vasoconstricción, y como sabemos, la vasoconstricción va a producir una disminución del flujo sanguíneo glomerular, disminuyendo la tasa de filtración glomerular y provocando un aumento del flujo sanguíneo hacia otros tejidos. Esto favorece que otros tejidos se beneficien de aquel flujo que básicamente disminuyó aquí en la parte renal, y además se produce una disminución de la producción de la orina. Ok, muy bien. Bueno, hasta aquí esta presentación y seguiremos con una parte 2. Muchas gracias.